Bienvenidos a la tercera unidad del curso Sistemas Fotovoltaicos de Conexión a Red. Comenzamos la unidad con la octava sesión, hablando de los paneles solares y los conceptos clave que hay que saber para entender su funcionamiento. Los paneles solares son el símbolo por excelencia de las energías renovables y de la transición energética verde. Pero, ¿sabemos cómo funcionan o por qué materiales están compuestos? En esta sesión vamos a responder esas preguntas. El panel solar o módulo fotovoltaico, cualquiera de los dos términos funciona bien, es un dispositivo de transformación de energía solar en corriente eléctrica. Está formado por unidades más pequeñas llamadas celdas fotovoltaicas, las cuales están conectadas entre sí y forman el panel solar. Las celdas tienen un voltaje de trabajo determinado y una corriente de trabajo determinada. Y dependiendo de cómo se conecten, también determinarán las características de voltaje y corriente del módulo fotovoltaico. Un grupo de módulos fotovoltaicos forma el arreglo solar, cuya descripción se verá más adelante en el curso. Actualmente, los módulos fotovoltaicos más comerciales son aquellos de 60 y 72 celdas. Sin embargo, también los hay de 36 y de 96 celdas. Existen además módulos solares de 144 celdas, pero que están cortadas a la mitad. Este tipo de proceso de fabricación es relevante para aumentar la eficiencia y durabilidad de los módulos solares y poco a poco está ganando mucha más parte en el mercado actual. Pongamos un ejemplo del voltaje de una celda. Tenemos en pantalla el cuadro de especificaciones técnicas de un módulo solar Jinko policristalino de 72 celdas. Si nos fijamos, el módulo tiene 310 vatios pico y un voltaje en circuito abierto de 45.9 voltios. Si sabemos que las 72 celdas de este módulo solar están conectadas en serie, ¿cuál será el voltaje en circuito abierto de una celda? Para obtener este valor necesitamos dividir el voltaje en circuito abierto del módulo entre las 72 celdas conectadas en serie. Como resultado, tendremos que el voltaje en circuito abierto de una celda es 0.625 voltios. Cuando hablamos de la composición de los paneles solares o también del balance de materiales, tenemos que partir del tipo de celda fotovoltaica usada en el módulo. Comercialmente están disponibles celdas de silicio policristalino y celdas de silicio monocristalino. Estas difieren en el procesamiento que se le da a este metaloide para la producción y también en la eficiencia de ambas. Las celdas monocristalinas son más eficientes que las policristalinas. Actualmente la eficiencia de los módulos fotovoltaicos va desde 16% hasta por encima del 21%, dependiendo del tipo de celda y el proceso de fabricación de esta, que contempla capas adicionales o cantidad de uniones PN. Vale destacar que el límite de producción de energía de una celda fotovoltaica de silicio con una unión PN a 1000 vatios por metro cuadrado es de 32.7%. Este límite se le conoce como el límite de Shockley-Queisser. Continuando con la composición del panel solar, vamos a hablar ahora del balance de materiales. Como podemos ver en la imagen, el panel solar está formado por un marco de aluminio, el cual le da rigidez al módulo. Seguido tenemos un vidrio templado bajo en hierro que brinda mayor transmisibilidad a la luz. Después tenemos dos capas de encapsulante EVA, etil-vinil acetato, entre las cuales se encuentran las celdas fotovoltaicas. Finalmente tenemos la capa posterior y luego la caja de conexiones. Vale destacar que el módulo solar, una vez terminado, tiene un grado de protección IP67 que le permite aislarse completamente del polvo e incluso sumergirse hasta 1 metro bajo el agua. Para terminar la sesión vamos a hablar de dos definiciones importantes respecto al funcionamiento de los paneles solares. Primero, vamos a hablar del efecto fotovoltaico.
Este fue descubierto en 1839 por el físico francés Edmond Becquerel. Consiste en la conversión de luz solar en energía eléctrica por un semiconductor, que ocurre a través de la generación de una diferencia de potencial entre dos materiales tras recibir radiación electromagnética. La característica IV del módulo fotovoltaico muestra la relación de voltaje y corriente de este, así como el punto de máxima potencia, que es donde se obtiene la mayor generación solar a una irradiancia y temperatura determinadas. En esta sesión hemos revisado cómo funciona un panel solar, cuáles son sus componentes y también cuál es el principio en el que se basa. En las siguientes sesiones revisaremos los conceptos clave de los otros componentes de un sistema fotovoltaico de conexión a red, como son el inversor y el sistema de monitoreo y control.